El tema entonces tiene como título, ¿cómo es? Sí quiero. Ese es el título del tema de hoy. Y van a entender qué quiere decir esa palabra sí quiero. Sí quiero. Vamos a leer Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Sí, hola. Un día Jesús estaba enseñando y unos fariseos y maestros de la ley estaban sentados allí. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Querían entrar para ponerlo delante de Jesús, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron unas cejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron: ¿Quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: ¿Qué están pensando? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. Estaban llenos de miedo y dijeron: hoy hemos visto cosas increíbles. Hoy hemos visto cosas increíbles. Entonces, vemos el caso de un paralítico que lo bajaron por el techo, porque no había otra forma de acercarse a Jesús. Y dice la escritura que Jesús vio tanta fe en eso que hicieron, que él dice: amigo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hablando también acerca del pecado, ya vamos a especificar muy bien acerca de por qué Jesús relacionó el pecado con la enfermedad. Ahí mismo en Lucas capítulo 5, aparte de esa sanidad que hizo el paralítico, que definitivamente fue una decisión de Jesús. Él siempre quiere sanar y fue la decisión de Jesús. No era necesario rogarle mucho para que sanara, él siempre tenía esa disposición de sanar. Lucas capítulo 5, del 12 al 13, ahí mismo, antecitos de eso. Un día Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se postró rostro en tierra delante de él y le rogó: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: si quiero, sana ya. En ese mismo instante la lepra desapareció. Dice: sí quiero. Sí quiero. O sea, es una realidad. ¿Cómo dice Jesús? Sí quiero. Sí quiero. Y siempre quiere. Y hoy en día también quiere. ¿Ustedes qué creen? Hoy en día también Él quiere. Entonces, si Jesús siempre quiere sanar, entonces el deseo de Jesús es que no hayan personas enfermas. Y vamos a estudiar acerca de lo que es la enfermedad, el origen de la enfermedad. Vamos a estudiar acerca de lo que es la sanidad, cómo ve Jesús la sanidad y cómo se produce la sanidad. Pero en medio de todo, la gran conclusión es que Jesús sí quiere, ¿cierto? Partimos de ahí, Él sí quiere. No hay ninguna limitación de parte de Dios para nosotros poder disfrutar de la sanidad. Vamos a la palabra, a Génesis 3, 19. Obtendrás tu comida con el sudor de tu frente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Dios le estaba hablando a Adán.
acerca de que una de las consecuencias de haber pecado, de haber desobedecido a Dios, era precisamente que el ser humano había perdido esa posición que tenía en el huerto del Edén. En el huerto del Edén era una criatura perfecta, una criatura hermosa. El hombre era eterno, a imagen y semejanza de Dios. No era Dios, porque eso es una teoría equivocada. Una cosa es ser a imagen y semejanza de Dios y otra cosa es ser Dios. Eso es como el hijo se puede parecer mucho al papá, pero no el papá. Entonces, la palabra del Señor explica que en el momento en que Adán pecó, sucedió algo, y fue que él perdió la condición de eternidad que le había sido otorgada para estar en el huerto del Edén. Esa condición de eternidad, esa naturaleza de eternidad que Dios le había otorgado al hombre para habitar con él por toda la eternidad, pues tenía que ser eterno, ¿verdad? Tenía que ser eterno. Pero Adán, en el momento de pecar, perdió la condición de eternidad, y la vida de Adán comenzó a estar bajo el dominio del poder de la muerte. Allí fue cuando Adán empezó a experimentar, Adán y Eva empezaron a experimentar el deterioro de sus cuerpos. Empezaron a envejecer, empezaron a experimentar lo que era estar enfermo. Adán no conocía lo que era un dolor de cabeza. Ellos no conocían lo que era un resfriado, ellos no conocían lo que era una migraña o lo que era un dolor de pie. Ellos empezaron a experimentar eso. Problemas de colesterol, etcétera. Nada de eso se vivía en el Edén, pero por causa del pecado, el cuerpo comenzó a ser oprimido por el poder de la muerte. Vuelvo y les explico. Por causa del pecado se abrió la puerta para que el poder de la muerte, la opresión de la enfermedad, entrara a la vida del ser humano. Porque la enfermedad no existía. La enfermedad empezó a aparecer por causa del pecado. ¿Sí sabían eso? Por causa del pecado comenzó a aparecer. Entonces, en el momento en que en ese momento en que Dios le profirió a Adán, ¿cuál iba a ser a partir de ese momento su vida? Dice que trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, y dice, y cuando mueras volverás a la tierra, porque viniste de la tierra, eres polvo, y al polvo volverás. O sea, le estaba diciendo a Adán, la condición de eternidad se perdió. Desde el cuerpo de Adán comenzó a sentir cambios. No se sabe cuántos milenios, cuántos siglos o milenios, o quién sabe, no se sabe cuántos, porque muchas veces, por ejemplo, los arqueólogos, los científicos, toda esta gente dice que la edad de la tierra, la edad de la creación, cuando encuentran esos hallazgos de fósiles, de dinosaurios, entonces calculan que en 4.000 millones de años, o sea, una cosa impresionante de grande, pero cuando uno mira el registro de la historia de la humanidad, es muy reciente, ¿cierto? Es muy reciente. Desde ahí para atrás, ¿qué pasó? Yo les diría sencillamente, de ahí para atrás, el hombre era eterno, y por eso el tiempo no se medía, el tiempo no se dimensionaba, pero a partir de que el hombre comenzó a tener una vida finita, o sea, limitada, a partir de ese momento es que comenzó a correr el tiempo real que vemos en este mundo. De ahí para atrás no. Por eso muchas cosas que encuentran, que son de miles y trillones y millones de años, dicen que es que la Biblia es mentira, que porque la palabra del Señor tiene registros en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando escribió Moisés el libro de Génesis y prácticamente la Torá, cuando Moisés escribió fue en un periodo de tiempo histórico determinado, y de ese periodo de tiempo histórico determinado, al escribir Moisés la palabra del Señor, no lo hizo en esos millones y millones de años, sino en un tiempo más reciente. Entonces, no es que la palabra de Dios no diga la realidad, o que se trague un pedazo de la historia. No se traga un pedazo de la historia. La historia comenzó cuando se acabó esa condición de eternidad en el hombre, porque en medio de la eternidad, ¿cómo se va a escribir la historia si en la eternidad no existe ni pasado ni futuro? ¿Cierto? No existe correr del tiempo, y la historia lo que registra es el correr del tiempo. Cuando se acabó la eternidad en el hombre,
comenzó a correr el tiempo. Muy bien, llegó entonces la maldición al cuerpo del hombre. Empezó Adán a experimentar en su cuerpo el deterioro. Empezó Adán a experimentar cansancio, agotamiento físico. Después de los 40, como dice ahí la propaganda de la vitamina, que después de los 40 pierde su constitución, la masa muscular, que no sé qué, eso le pasó a Adán. Él empezaba a verse como flácido, como que le empezaban a salir arruguitas a Eva, y ay, ¿qué me pasa? Esa es la condición del pecado. Fue esa la condición del pecado, porque ellos no eran así. Los órganos y las funciones del cuerpo, todo lo que sabemos, los sistemas, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, respiratorio, el sistema endocrino, etcétera, todos los sistemas funcionales del cuerpo comenzaron a experimentar deterioro. Comenzaron a experimentar ese... Y uno mira que los primeros, Adán no se sabe en sí cuánto vivió, pero los descendientes, cuando el hijo de Adán, el tercer hijo de Adán, que fue Sem, que dice, la palabra habla de él, después dice la palabra del Señor, que empezaron a vivir en la tierra toda esa descendencia, ¿verdad? Toda esa descendencia que ellos tuvieron otro hijo, llamado, Set, eso está en Génesis 4, versículo 25, y de ahí en adelante cuando a los descendientes dice que uno vivió 800 años, que el otro vivió 700 no sé qué años. Si usted imagina a una persona viviendo todo eso, pero a medida que transcurría el tiempo y que las generaciones iban pasando, la descendencia ya vivían más poquito. 900, 800, 700, 600, 500, 400, hasta que al último dice uno de los salmos, dice que la edad del hombre llega a los 80 y si mucho a los 120. O sea, la edad del hombre empezó a ser acortada, repita conmigo, por causa del pecado. Ese es el deterioro del cuerpo, y todo lo que sucede físicamente es por la relación que el hombre ha tenido con el pecado. Ahora regresemos a Lucas capítulo 5, en el pasaje que leímos del 17 al 26, y vamos a estudiar varias cosas. Primero, recuerden que los fariseos estaban aterrados de ver lo que estaba sucediendo, de ver los milagros que se hacían por la mano de Jesús, de ver la sanidad con la que Dios respaldaba la palabra de Jesús. Cuando empezaron a ver todas estas sanidades, dice la palabra de Dios que los fariseos lo rodearon, y los fariseos estaban ahí simplemente para mirar todo lo que sucedía. Los fariseos veían la sanidad como algo desconocido. Ellos conocían la palabra del Señor. Los fariseos eran grandes estudiados de la palabra, sin embargo, nunca habían experimentado lo que era el poder. Una cosa es el conocimiento intelectual de la Escritura, pero otra cosa muy distinta es la experiencia sobrenatural que nosotros tengamos como cristianos de esa palabra. Lo más importante para nosotros no es un alimento intelectual, que usted sepa mucha Biblia y ya. No, lo más importante es que esa palabra que usted ha empezado a conocer, esa palabra se manifieste con poder sobrenatural en nuestra vida. Yo creo y aprendo lo que es la sanidad cuando la experimento, más que un simple conocimiento intelectual. Yo leí mucho sobre la sanidad, pero yo realmente vine a conocer y a creer en el poder de la sanidad de Jesús cuando la experimenté. ¿Por qué? Porque es que una cosa es saber algo como un conocimiento intelectual, pero otra cosa es cuando usted lo vive. ¿Sí ve? Una cosa es cuando usted lo experimenta con todo su corazón. Usted sabe que sí y lo sabe. Lo mismo en el caso de los milagros. Experimentar un milagro de Dios es mucho más poderoso que simplemente tener un conocimiento intelectual de que Jesús hacía milagros. Porque esa palabra deja de ser una simple palabra escrita y se manifiesta como algo vivo. O sea, en su vida empieza esa palabra a volverse viva, a tener sentido, a tener una manifestación real. Y eso es lo que aumenta la fe. Eso es lo que hace que nuestra fe se afirme.
Jesús primero, en lo que estuvimos leyendo, Jesús primero perdonó los pecados y luego sanó. Dice ahí en la escritura, pues como esa discusión que tenían los fariseos, dicen, ¿quién es este que se cree con potestad para perdonar los pecados y solo Dios los perdona? Este es un blasfemo. Entonces Jesús sabía lo que ellos estaban hablando. Dice, ¿ustedes piensan que qué es más fácil, que los pecados les sean perdonados o que sea sanado? ¿Cierto? Porque la sanidad pues era un hecho palpable. La persona, el paralítico simplemente se para y entonces el que diga que no es sano, pues sería el colmo, porque se puede ver con los ojos naturales. Sin embargo, el perdón de los pecados no se podía comprobar, no porque no fuera una realidad, sino porque el perdón de los pecados era un hecho que se podía percibir, era espiritualmente. ¿Sí me hago entender? Espiritualmente solamente. Y por eso dice la palabra que el hombre natural no puede comprender las cosas que son espirituales, porque para él son locura. Esta mente no puede razonar las cosas sobrenaturales. Porque la mente humana, el razonamiento del intelecto, ¿sí? Lo que es la razón y la lógica solamente aceptan lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que se puede tocar. Pero lo espiritual no se puede ver. Pues en cierta medida, porque aún lo espiritual Dios permite que nosotros podamos ver cosas a través de visiones y sueños. Sin embargo, lo general es cuando la persona es gobernada por su mente, cuando la persona está llevada solo de su razonamiento, le es muy difícil comprender lo que no se puede ver con los ojos naturales. Le es muy difícil aceptar la sanidad. Le es muy difícil aceptar un milagro, porque se deja llevar por la lógica. Eso le pasaba a los fariseos. Él dice que los pecados, que perdonó los pecados, pero es que eso no se puede comprobar, eso es un charlatán, pensaban ellos. Y decía, pues si ustedes desen cuenta que yo he perdonado los pecados y la prueba de que perdone los pecados es que también lo voy a sanar. Dice, a ti te digo, levántate y anda, punto. Entonces ya con eso disolvió toda duda, ya aclaró toda duda. Jesús primero perdonó los pecados de este hombre. ¿Sí vieron ustedes eso? Primero perdonó los pecados de este hombre y luego lo sanó. ¿Por qué haría eso? ¿Ustedes creen que por qué lo haría? Porque era necesario. Porque en este caso, la causa de la enfermedad estaba asociada con el pecado. Entonces, muchas personas, para poder ser sanadas de ciertas enfermedades, primero tienen que ponerse a cuentas con Dios y resolver la situación espiritual que los mantiene atados al pecado. Se han dado los casos en que hay personas enfermas que oran mucho por ellos para que Dios los sane y no se sanan. Pero cuando llega el momento en que esa persona, a través de una convicción, a través de una decisión que toman de apartarse de un pecado, inmediatamente reciben la sanidad, inmediatamente, ¿verdad? ¿Sí? Es algo bien especial, porque hay enfermedades que están relacionadas con pecado. La enfermedad viene entonces de la naturaleza caída del hombre, como habíamos hablado allí en Génesis 3:19, ya les expliqué por qué y lo que sucedió en el cuerpo del hombre. Fue una transformación, fue un cambio muy, muy horrible, y eso es lo que quería el diablo. O sea, lo que quería el diablo, lo que le gusta al diablo es verlo a uno por allá todo encorvado, todo lleno de achaques, de dolencias, todo retorcido, llorando y todo así. Eso es lo que le gusta al diablo, que nosotros en nuestro cuerpo físico estemos arruinados, así como nos ha querido arruinar financieramente, así como ha querido arruinar nuestra vida emocional. También el diablo ha querido arruinar al ser humano en su cuerpo físico, destruir su cuerpo. Porque también la enfermedad es causa de depresiones. Por ejemplo, la enfermedad también puede llevar a una persona a su baja autoestima, inclusive a la incredulidad, a la duda, al desánimo. Entonces, la enfermedad viene de la naturaleza caída del hombre. Vamos a leer varios pasajes de la palabra. San Juan, capítulo 5, versículo 14. Entonces, usted va a estar pendiente allí para leer los que están allí. ¿Listo? San Juan
capítulo 5, versículo 14. Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo, mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. Dice, mira, estás sano, así que no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué quiere decir? De que la persona con la que estaba hablando Jesús allí en San Juan 5, esa persona específicamente estaba enferma por causa de un pecado. O sea, era un pecado que tenía esa persona bajo dominio de enfermedad. Jesús le dijo, venga, obviamente él perdonó los pecados de esta persona, la sanó, pero le dijo, váyase, pero no peque más. Inclusive, les digo algo, cuando una persona ha tenido una enfermedad relacionada con el pecado y recibe a Jesús y se arrepiente y Dios la sana, cuando esa persona vuelve a cometer pecado, le viene una enfermedad peor. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? Porque la puerta, a través del pecado se abre una puerta muy grande para que los demonios que operaban en la persona vuelvan a entrar. Y vienen con 7 espíritus peores, dice la Escritura, que los demonios no andan solos. Por eso es mejor, cuando una persona recibe la sanidad, cuando alguien recibe libertad y recibe sanidad, el mejor consejo que da la palabra es que se siga santificando. Repita conmigo, santificación. Ese es el camino para conservar la sanidad. Es que no hay necesidad de uno estar enfermo. ¿A quién le gusta? Levante la mano aquí. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿Sí? Ah, no. Ah, bueno. Está rascando la cabeza. A nadie. Es que tendría que ser uno muy, no quererse, ¿verdad? Loco, o no quererse, no amarse uno, para uno querer estar enfermo. Nadie quiere estar enfermo. San Juan capítulo 8, versículo 11. Ella dijo, nadie, Señor. Jesús le contestó, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Estamos hablando está ahí hablando la palabra del Señor acerca de esa mujer adúltera. Era una mujer que la iban a apedrear, la iban a matar. Y ella, estaba Jesús allí. Entonces los fariseos se acercaron a Jesús y dijo, Jesús, esta mujer, no sé qué, según la ley de Moisés, Entonces querían era como tenderle una trampa a Jesús. Y Jesús dijo, el que esté libre del pecado, bien puede arranque contra ella. Porque Jesús sabía que ningún ser humano puede tener potestad para juzgar a otra persona, ¿cierto? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces dijo, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y dice la palabra que ellos, acusados por su conciencia, empezaron a salir, a desfilar, de aquí para allá, como si no hubiera pasado nada. La dejaron sola con Jesús, quedó sola ahí. Y entonces ella dijo, después de estar ahí parada, él se quedó ahí esperando también a ver ella qué decía. Y entonces ella dijo, se fueron. Dice, ¿dónde están los que te condenan? No, se fueron. Dijo, bueno, yo no te condeno. Vete y no peques más. En ese momento, ella estaba arrepentida de pecado. Ella fue perdonada. Los pecados de ella fueron perdonados y ella fue libre del peligro de muerte. Ella estaba bajo amenaza de muerte. Era un ataque del diablo. Estaba a punto de morir. ¿Cómo puede morir un enfermo terminal de SIDA? ¿Cómo puede morir una persona que está ya con ¿cómo le dice eso? Con el infarto sobre el infarto, que ya está, mejor dicho, que medio se mueve y ya chao. Ella estaba así. Ella estaba bajo ese peligro, bajo esa amenaza de muerte, ya estaba a punto de morir y Jesús la rescata de los lazos de la muerte, así como puede rescatar también a un enfermo terminal, porque yo lo creo, aún personas en estado de coma, Dios las puede sacar de los lazos de la muerte y ha habido muchos testimonios de gente que testifica que ya, como en las películas, que ya estaba viendo el túnel y entonces el Señor los jala así del pelo y no, venga, que usted todavía no es para ese tiempo. Y dice, mucha gente dice, y yo fui rescatado de la muerte. O sea, Jesús lo puede hacer. Jesús rescató de la muerte a esa mujer. Le dijo, vete. ¿Y qué dijo? No peques más. Esa era la condición. Vete y no peques más. ¿Verdad? Mateo 12, 22. Después le trajeron a Jesús a un hombre ciego y mudo porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó y por fin el hombre pudo ver y hablar. Atormentado por un demonio. Mire, les digo una cosa,
los demonios atormentan. Y hay personas que físicamente han sido atormentadas. Hay enfermedades que atormentan. Dígame usted si un dolor de cabeza bien horrible no es un tormento. Que una persona no puede ni dormir. O que un cólico. Un problema de gastritis. O así, o sea, un dolor permanente allí que atormenta y atormenta. Dice la palabra del Señor que este hombre estaba atormentado por un demonio que lo tenía, ¿cómo era? ¿Cómo era que lo tenía? ¿Cómo? No podía ni hablar, porque el demonio lo estaba atormentando. Y estaba ciego también, imagínense. Aún hay problemas, ¿cómo les parece? Que aún hay problemas de ceguera que tienen origen en opresiones de demonios por causa del pecado. Si ve lo que está enseñándonos la palabra, que hay personas que han tenido problemas en los ojos precisamente porque son oprimidos por demonios. En algunas ocasiones, el Señor ha ministrado liberación y ha mostrado cómo demonios, hay demonios, escúchenme bien esto que se los digo porque así es, hay demonios que a través de la pornografía, a través de las imágenes que no se deben de ver, los demonios entran y toman posesión de los ojos de las personas. Y a través de eso he visto casos en los cuales Dios ha sanado de problemas de los ojos a personas que contrajeron ese problema en los ojos. No es un problema físico, porque van donde el médico y les hacen exámenes y no tienen nada. Entonces no es algo de origen biológico, no es algo de origen natural, es algo espiritual. Le hacen todos los exámenes en los ojos, le hacen todas las revisiones y que no tiene nada. Ni una miopía, ni un no sé qué, y la persona sigue diciendo, no, es que veo como arañitas, no, es que veo como borroso, y la persona se arrepiente de pecado, y oran por esa persona, y le santifican los ojos, y los demonios salen fuera, e inmediatamente la persona ve, porque el problema no era físico, era un problema espiritual, ¿cierto? Entonces, eso puede suceder, demonios que se ubican en los ojos, demonios que toman posesión de la visión de las personas, y eso se manifiesta hasta problemas oculares. Ustedes no han escuchado de pronto de ciertas dolencias que le hacen todos los exámenes y no encuentran nada. Es porque muchas de estas cosas, cuando la enfermedad no tiene origen natural, es de origen espiritual. Y pues las radiografías, los aparatos no pueden, o sea, la tecnología científica de la medicina no puede captar los problemas espirituales. Por eso en los exámenes no sale nada. Sale la persona como muy aliviada. Pero realmente son situaciones espirituales. También la enfermedad tiene origen por iniquidad. Los pecados que hayan cometido los antepasados ejercen una influencia en las descendencias. ¿Por qué ejercen influencia? Porque acuérdese lo que dice la palabra en Éxodo 20, versículo 5, dice que soy fuerte y celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el pecado que una persona comete se traslada la condición, la maldición a los hijos, a menos que los hijos reciban a Cristo, rompan con esas maldiciones y se entreguen al Señor. O sea, esa es la libertad que Dios nos puede dar. Por iniquidad, San Juan capítulo 9, del 1 al 2. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron, Maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Entonces, ¿por qué los discípulos estaban preguntando quién pecó, él o sus padres? Porque los discípulos, miren, escúchenme por favor, los discípulos, Jesús les había enseñado a los discípulos, dentro de la instrucción que Jesús le daba a los discípulos acerca de que debían orar por los enfermos, les explicaba, miren, hay enfermedades que tienen origen natural, hay enfermedades que tienen origen espiritual. Las de origen espiritual tienen su causa
en el pecado que la persona esté cometiendo, de lo cual tiene que arrepentirse antes de poder ser sano, o también el origen de la enfermedad espiritual tiene la causa en el pecado que cometieron sus antepasados. Entonces, tanto lo uno como lo otro tiene solución. Usted, aquel que está enfermo, y que la causa de la enfermedad sea la opresión de un demonio, por ejemplo, lo que decía ahora la palabra del Señor en este hombre que estaba atormentado por un demonio, que no lo dejaba ver, estaba ciego, y no lo dejaba hablar. Entonces, ciego y mudo. Un demonio que lo controlaba y que no podía ejercer la función normal. Pero yo le digo una cosa, si le hubieran mandado como la EPS, la pastica acetaminofén, ¿usted cree que se hubiera aliviado? Necesitaba mucho más que un acetaminofén. Necesitaba el poder de Dios, que le diera libertad. Entonces hay muchas cosas. A veces uno como ser humano tiende a buscar siempre la ayuda todo tiempo la ayuda de la medicina. Y aún hoy en día hay productos farmacéuticos que usted tiene que consumir que para que no se enferme. Hoy en día venden un cosito que usted tiene que aplicarse que para que no le dé gripa. Y yo, bueno, pues estamos aliviados, ¿para qué vamos a usar un farmacéutico, un producto medicinal que para que no nos enfermemos? Como el que toma todos los días una pastica de, ¿cómo se llama eso? Que se toma todos los días una pastica de aspirina que para prevenir el infarto. ¿Y cómo así? Pero si está sano, ¿por qué va a tomar medicina que para prevenir? O sea, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Lo primero que una persona debe tener como una actuación correcta cuando le viene una dolencia, una enfermedad, es primero examinarse delante del Señor. Y es primero buscar la solución y la guianza de Dios. Porque hay muchas cosas que uno se puede ahorrar. No necesita ir a hacer esas colas por el Seguro Social, a que lo dejen a uno esperando 3, 4, 5 horas. De pronto lo que necesita simplemente es una oración con fe y Dios lo sana. No se trata de estar en contra de la medicina, pero a veces para nosotros es más fácil acudir a la medicina que examinarnos con Dios, ¿cierto? Y eso no debe ser así. Porque lo que Dios, repita conmigo, Jesucristo siempre quiere que seamos sanos. Esa es la condición, siempre sanos con Él. Ahora, hay otras enfermedades que son de origen natural. San Juan capítulo 9, versículo 3, miren la respuesta que Jesús le dio a los discípulos. Jesús les respondió: no es que hayan pecado, ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Amén. Hay una parte en la escritura que me llama mucho la atención y que de pronto va en contra de todas esas filosofías económicas ilusorias, de esos modelos económicos de las naciones, que la meta es acabar con la pobreza. Y lo que dice Jesús en la palabra es: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces, ¿qué o qué? ¿Será que Jesús tenía que estudiar economía? Para nada. El diseño de Dios es que siempre haya gente pobre. ¿Para qué? Para que los que tienen compartan con Él, para que la ley de dar y recibir se cumpla, para que el dinero fluya. Lo que pasa es que ya cuando la gente es demasiado tacaña y no comparte, pues ya los pobres ya van a empezar a estar más pobres y ya van a ser más oprimidos. Pero el diseño de Dios es la circulación de los bienes materiales, del compartir. Entonces dice Jesús: siempre tendrán a los pobres con ustedes. ¿Cuál es el objetivo? Ayudarlos. ¿Cuál es el objetivo? Sembrar en ellos, atender a la gente necesitada. Eso es lo que siempre Dios ha establecido en su palabra. Así como eso, también la enfermedad de origen natural existe no por todo el tiempo, sino por un tiempo específico para que la grandeza de Dios sea manifestada. Esa es la causa por la que hay enfermos. ¿Por qué hay enfermos en la tierra? Pues obviamente sabemos lo del pecado, pero ahora que Cristo, como lo cantábamos ahora, que Cristo en la cruz del Calvario venció el poder de la enfermedad, ahora nadie puede decir: no, pues es que yo he de quedarme así. Hay gente que dice: no, que son enfermos y bendito sea el Señor y que esa es la cruz que les tocó vivir y que esa es la cruz que Dios le dio. No, ¿cuál cruz? El propósito de Dios es que usted sea sano. No acepte eso, o sea, no lo acepte, no acepte la enfermedad. La enfermedad es como si usted
Yo no sé de usted, levante aquí la mano, cuál de ustedes si sintiera que una pulga se le metió en la camiseta o en el pantalón, se quedaría quietecito. Ninguno. ¿Cuál es la reacción? Sacárselo, quitarse la ropa, bregar a extirpar ese animalejo, ¿cierto? Matarla, claro, porque uno no va a resistir un animal ahí. La enfermedad es como una pulga, hermanos. La enfermedad es como una pulga. Nosotros no podemos acomodarnos con la enfermedad. Dígale al que tiene al lado, no se acomode con la enfermedad, no se conforme. Porque es que el diseño de Dios es sanarnos. O sea, yo no acepto eso. No acepto la enfermedad. Si usted la acepta, no sé, pero yo no la acepto. Y no quiere decirte que nunca me he enfermado. Sí me he enfermado, pero ahora las cosas no son como antes. Uno pierde enfermo, a uno el diablo le arranca dinero. Medicinas, citas, la pérdida de tiempo. Nada más los meros chuzones de jeringa. Estar enfermo, a nadie le gusta estar enfermo. Nadie quiere estar enfermo. Pero lo importante es que usted sepa cuál es el camino a la sanidad. Entonces dice, existen algunos enfermos, o sea, de todos los casos, hay enfermedades de pecado, etcétera, pero hay unos enfermos específicamente que están enfermos, están enfermos y destinados para un momento específico experimentar la sanidad de Dios. Por eso, si usted sabe, por ejemplo, que en el hospital hay tanto enfermo, ¿por qué no ir al hospital a orar por los enfermos? Una jornada masiva de sanidad. Yo me acuerdo hace un tiempo que yo estaba haciendo cola y varias veces me pasó, haciendo cola en la EPS para ser atendida de urgencias, con un malestar. Y al lado mío unas personas allí y un señor se contorsionaba, que no aguantaba el dolor. Y el Señor me llevó a orar por ese señor. Cuando me empezó, se fue parando, cogió el morral, salí y se fue. ¿Y usted para dónde va? No, ya el Señor se fue. Después la otra señora aquí, también se fue. Y yo veía que un poco de gente que estaba haciendo cola conmigo, iban arrancando, y yo pensaba, Señor, entonces yo, ¿por qué no? Y me tocó esperarme ahí 3, 4 horas, o 5, ¿cierto? A veces son como 5, esperando nomás a que lo atendieran a uno por urgencias. Pero a Dios le plació eso. O sea, Dios pudo haber usado esa dolencia que yo tenía, después ya me sané, eso fue rápido también, gracias a Dios. Tanta pasta que le mandaron a uno en ese tiempo y a punta de limonada con agua y en fe y declarando sanidad, ya, Dios me sanó y punto. Pero tal vez Dios, a través de esa enfermedad, me quería llevar de la única manera que yo en ese momento de pronto iba a ir al hospital a orar por los enfermos, es estando enferma. Entonces me tuvo que llevar allá, pues no a las malas, porque yo también me siento bien orando por los enfermos, pero yo entendí eso, que para llevarme, para orar por todas, están haciendo cola, y la señora de allá, los que atienden, la señora que atendía los en la fila, se quedaba mirando que se iban parando unos, y se iban yendo, y se iban parando, y se iban yendo, y yo pensaba, ay, pero yo ¿por qué no me voy? Y no era que yo necesitaba estar ahí. Aún cuando muchas veces uno en el mismo hospital, hay testimonios, por ejemplo, de predicadores de la palabra, un pastor que estaba al borde de la muerte, y dice él en su testimonio que estando él acostado al borde de la muerte, él extendía su mano hacia los enfermos que estaban a los lados en las camillas de la misma sala de observación, y los enfermos se iban parando, común y corriente, y les daban salida y se despedían, y él ahí, y todos iban parando. Entonces, la gloria de Dios, o sea, para que la magnificencia de la gloria de Dios sea manifestada. Por eso muchas veces se da una enfermedad. Sin embargo, el diseño de Dios no es que uno se quede toda la vida enfermo. O sea, hay siempre la enfermedad, cuando viene de origen natural, la enfermedad tiene como ese kairos de Dios, como ese tiempo específico para ser sanado. Es más, cuando una persona es sanada, en ese momento específico de Dios, esa persona, el propósito del Señor es fortalecerle la fe. Y aún sanidades tan drásticas, sanidades tan fuertes, tan tremendas, fortalecen la fe de la persona en una convicción tan fuerte de lo que es la sanidad, para luego ser usados e ir y orar por la enfermedad de otros. Las personas que han sido fuertemente usadas, las personas que han sido poderosamente usadas para orar por los enfermos,
Cuando ellas cuentan su testimonio, han sido gente que ha pasado por un desierto de enfermedad, pero terrible. Han superado eso. O sea, Dios los ha llevado a vencer el poder de la enfermedad, precisamente para ellos ser testimonio y para tener autoridad sobre la enfermedad. Eso se ha dado. Así que muchas personas que han sido sanadas, yo les puedo contar mi testimonio de sanidad. Hace mucho tiempo yo sufrí una parálisis en toda la columna vertebral. Habían varios segmentos de la columna que estaban totalmente deteriorados. En las radiografías aparecían como arena, estaban ya desmoronándose los huesitos. La columna tiene unos discos y entre los discos hay unos huesitos. Entonces huesito, disco, huesito, disco, huesito, disco, y así es como se ve la columna vertebral, como así, como un intercaladito. Y dentro de esos discos y huesitos, en un sector de la columna, yo, según las radiografías y todos los exámenes que me habían hecho, yo ya estaba paralizada. Yo me empecé a paralizar progresivamente hasta que llegó un momento que de la cintura para arriba yo estaba paralizada y ya estaba sintiendo dolor en las caderas. Entonces el diagnóstico era que yo iba a quedar paralítica, o sea, ya para toda la vida. El deterioro en los huesos era como una enfermedad muy acelerada, o sea, la enfermedad se había acelerado de una manera muy grande, y aunque yo estaba joven, decía el médico, usted tiene una columna vertebral como una viejita de 90 años. O sea que usted no puede correr, usted no puede saltar, usted no puede tener una caída, porque automáticamente quedaría paralítica. Yo sentí que me moría, yo cuando eso no era cristiana, yo sentí que me moría. Yo ya no tenía ninguna esperanza, deseé acabar con mi vida. Yo hasta pensé en ideas suicidas. Porque claro, uno dice, no, pues uno cómo va a vivir toda la vida parapléjico, si uno no tenía ni quien lo cuidara, o sea, era una cosa muy delicada. Y yo recuerdo que en ese tiempo me hablaron de la palabra de Dios. En ese tiempo empecé a abrir mi corazón al Señor. Me dolían mucho los brazos para levantar las manos en la iglesia, que decían, levanten sus manos. Y se oraba por sanidad, y levanten sus manos, y cántele a Dios. Y solo Dios sabía el esfuerzo, yo las levantaba, era nada más hasta acá, porque yo no podía por la parálisis. Y yo empecé a experimentar esa sanidad, y fue una sanidad progresiva. En varios meses, ¡tum!, Dios me sanó. Y sé que estoy sana totalmente. Y hoy en día camino, corro, brinco, salto más que muchos de ustedes. Y soy sana. Recibí la sanidad. Hoy en día si me llegan a hacer un examen, pues no he hecho ese ejercicio, además pues porque los exámenes, yo creo en el poder de Dios, pero me podrían hacer un examen de la columna. Me hicieron TAC, me hicieron, ¿cómo se llama? Yo no me eran exámenes tan especializados. Yo todo eso lo guardé. Ayer precisamente estaba recordando, o sea, después de 15 años de convertida, hace 15 años Dios me sanó del problema de la columna, y pues en 15 años es muy duro uno guardar esas radiografías, pero yo las tuve durante varios años. Yo alcancé a guardar esas radiografías como por 7 años. Después de ya tanto trasteo, como que se me dañaron, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero es un gran testimonio. O sea, yo doy testimonio de lo que el Señor hizo en mi salud. Yo lo creo perfectamente. Yo les pregunto una cosa a ustedes, ¿será que estar enfermo glorifica a Dios? ¿Ustedes qué dicen? Hay personas que dicen, personas que creen aún en las tradiciones religiosas, que estar enfermo, ¿cómo es que dicen? No, pero esa es la voluntad de Dios, mi Diosito, dice la gente, ay, es que mi Diosito me mandó esta enfermedad, y pues uno tiene que aprender a sobrellevar y acomodarse, porque bendito sea el Señor. No, Dios no es así, o sea, la enfermedad no glorifica a Dios. Es más, Dios no necesita para ser Dios que nosotros estemos enfermos. Dios no se jacta del sufrimiento del ser humano, el diablo sí. El diablo sí se goza con la enfermedad del ser humano, pero Dios no. ¿Será que la enfermedad es una manera de purgar los pecados? Hay muchas personas que piensan que sufriendo dolencia, ¿cierto? Un concepto religioso de la tradición católica, que sufriendo en su cuerpo, sufriendo dolencias en su cuerpo, que eso lo que les permite es ¿qué?
pagar pecados, o sea, viviendo las obras, ¿no? Porque dice en Efesios 2, del 8 al 9, dice, por gracia sois salvos, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando usted piensa que por una enfermedad usted la recibe y que cada vez que usted se queja de los dolores y siente los dolores, que es que está como dice esa palabra, es que purgando los pecados. Sí, pero mire que esa aceptación de la enfermedad es algo que no proviene de Dios. Primero que todo, el sufrir una enfermedad no lo hace a usted más santo. A usted lo que lo hace santo es apartarse de pecado y arrepentirse, acercarse a Jesús. Eso es lo que nos santifica verdaderamente. La enfermedad no tiene que ver nada con su condición. El hecho que usted tenga una enfermedad o que anhele una enfermedad o cuide y acaricie una enfermedad, eso no le va a hacer a usted más justo delante de Dios. Porque es que Dios no está buscando el sufrimiento del hombre. Eso es un concepto erróneo, ¿verdad? Y purgar, lo único que usted tiene que purgar en la vida es purgarse de la barriguita, de los parásitos. Púrguese de los parásitos. Lo único que usted y yo podemos usar la palabra purgar. Acuérdese que purgatorio no existe en la Biblia. El purgatorio no existe en la Biblia. No hay un lugar donde la gente supuestamente vaya y sufra penas y sea atormentada para que a través de ese sufrimiento pueda ser limpiada de pecado y ir al cielo. Ese es un concepto que no es bíblico, eso no es de Dios, eso es antibíblico. Entonces la enfermedad comienza, mire lo que les voy a decir que es muy importante, la enfermedad comienza desde la aceptación en la mente. Lo más tenaz, hermanos, para que una persona sea sanada es que lo acepte en la mente. Por eso es tan importante lo que decía Juan en Mateo 3, dice, cambien su manera de pensar para que cambie también su manera de vivir. Sí, cambien esa manera de pensar, porque muchas veces, muchas veces Jesús ha venido a alguien y lo sana, pero esa persona, dice la palabra, por la incredulidad, por la duda, pierde la sanidad. Es más, la gente que Jesús sanó, mirando estos casos, la gente que Jesús sanó fue precisamente ¿por qué? Porque creyeron. Por la fe fueron sanados. O sea que la fe, hermanos, mire, la fe es algo tan tremendo, como dice en Hebreos 11:1, que la fe es la convicción la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mente natural no entiende lo que no puede ver. O sea, la mente del hombre, el razonamiento y la lógica siempre están despegados de lo que se ve. Por eso es que los científicos cuestionan, los filósofos, hay gente que cuestiona la existencia de Dios, que porque no lo ve, que solamente puede creer en lo que ve. Entonces no creería en el viento, porque el viento tampoco se ve. Entonces, ¿por qué en el viento sí creen? O en el calor no se ve, pero existe, ¿sí o no? Entonces, son situaciones como estas, de que la mente debe ser transformada. Para mí era muy tenaz cuando yo leí ese caso de la mujer que llevaba 18 años con flujo de sangre, cambiarle la mentalidad a una persona, o sea, que Dios le cambia a una persona la manera de pensar, que ha pensado durante 18 años una misma cosa. El hombre que era ciego de nacimiento, ya era un señor ya de edad, yo le pongo por ahí unos 50 años. Entonces, usted sabe lo que es 50 años una persona sin poder ver y de repente acostumbrarse, aceptar en todo su ser, aceptar que es sano. Eso trae una gran revolución, una gran reforma en el pensamiento. Repita conmigo, la sanidad implica una gran reforma en la manera de pensar. Porque usted tiene que despojarse de la enfermedad desde la mente, desde ahí. Aquel que no se zafa de la enfermedad, aquel que no la suelta en su mente, empieza la incredulidad y no la experimenta físicamente, aunque el poder de Dios sea real y aunque Dios esté ahí y aunque Dios sí quiera sanarlo. La mente puede ser un obstáculo. La mente puede ser un obstáculo. Es lo más difícil, ese cambio de mentalidad para creer y aceptar la sanidad que Dios le está ofreciendo. Mire el caso, por ejemplo, del paralítico de Betesda, que él tenía que bajar al estanque que cuando se movía. Jesús se le presentó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti?
Estábamos hablando de Jesús. Si Jesús se le para a usted al frente y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Usted no se va a poner, ay, no, yo quiero, pásame esta sillita, yo pongo el pie. No, yo quiero es que me sane, yo quiero, o sea, hay que aprovechar que Jesús está diciéndole a uno, está ofreciendo Jesús. Claro, el paralítico que dijo, cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús dijo, no, es que veas que yo bajo allá al estanque para ser sanado, pero es que yo no alcanzo, primero bajan unos primero que yo. No sabía que estaba hablando con Jesús, que no necesitaba de estanques, que no necesitaba de nada. Es como una persona que se le está diciendo, es que Jesús te quiere sanar, ven a la iglesia, ven a la reunión, que Dios te va a sanar. Y la persona, no, es que no tengo para comprarme la acetaminofén, es que no, es que tengo la cita con el médico. Entonces pensando en todo lo demás, pero no aprovechando las oportunidades. Repita conmigo, la sanidad es saber aprovechar las oportunidades. Eso es como en los negocios, ¿cierto? Esto es como en los negocios, esto es como cuando acá los que manejan el asunto de los negocios, el costo de oportunidad. O sea, cuando usted se le presenta una oportunidad y usted como una persona experta, un comerciante, alguien que sabe de negocio, sabe que ese es el momento y que tiene que agarrarlo. Hermano, la sanidad es así. La sanidad hay que echarle mano de una, no pensarlo dos veces. Después puede que no se le vuelva a presentar la oportunidad. Pero cuando Dios está poniendo la oportunidad, eso hay que echarle mano sin pensarlo dos veces, ¿cierto? Enfocándose en lo que es el poder de la sanidad. La palabra del Señor habla de ese poder de la sanidad precisamente en Isaías 53. Mire, cuando yo le entregué mi corazón a Jesús, con todo ese problema que tenía en la columna vertebral, y por eso les he hablado mucho sobre este pasaje, a mí, este pasaje de la palabra del Señor, a mí me trajo sanidad en la columna. Ese pasaje me sanó. Isaías 53, del 4 al 5. Yo lo leí, yo lo creí, yo lo recibí con fe y Dios me sanó. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a todos, a nosotros. En la versión Reina Valera dice, por sus llagas fuimos todos curados, todos sanados, todos aliviados. ¿Qué quiere decir? La palabra todos, ¿usted qué se imagina con la palabra todos? Habla con todos, habla de todos, habla que la sanidad es para todo aquel que venga a Jesús. Para todo aquel que venga a Jesús. Que Dios no está haciendo acepción de personas. Dice, por sus llagas, por sus heridas, todos fuimos sanados. Cuando yo recuerdo, cuando yo medito, cuando yo pienso y vuelvo y reflexiono en las heridas de Jesús, para mí, meditar sobre las llagas de Jesús, las heridas de Jesús, las marcas que Jesús tuvo en sus manos, hermanos, los clavos, los huecos en sus pies, en sus clavos. Cuando yo pienso en eso, para mí, eso a mí me conmueve fuertemente, porque sé que fue real, porque sé que Jesús fue crucificado de verdad. Creo en el sufrimiento de Jesús en la cruz y todo lo que padeció. El sufrimiento de Jesús fue real, ¿sí o no? No nos cabe la menor duda de que Jesús padeció. Algunos, como los gnósticos, dicen que Jesús no sufrió, que porque Jesús era Dios. No, Señor. Filipenses 2 dice la palabra que Él se despojó de su condición de Dios y se hizo semejante al ser humano, o sea que a Él le dolía, Él iba al baño, Él le daba hambre, Él tenía las mismas necesidades que cualquier ser humano. La condición, el sufrimiento. Yo no sé si alguno ha experimentado cuando está clavando una puntilla y tome para que lleve un martillazo en la uña. Ahora imagínese un martillazo en toda la palma, un clavo así de este grosor, traspasando y llegando a un madero. Imagínese cómo sería el dolor que sintió el Señor. Pero yo sé, hermanos, yo estoy convencida que el dolor que Él sufrió, ese dolor
es lo que a mí me hizo sana. El hecho de usted creer en el dolor que sufrió Jesús, en la sangre que Él derramó, las heridas y las llagas que Él sufrió. Dice que Él cargó con las enfermedades de toda la humanidad. Si Él las cargó, ¿yo por qué la voy a cargar? Eso es como en un aeropuerto que un señor bien querido le quiera llevar a uno la maleta y uno, no, yo la llevo. Pues a no ser que uno lo vea al ladrón por ahí como sospechoso, no la entregue a cualquiera. Pero por ejemplo esos señores que le cargan la maleta en los aeropuertos, que ayudan los maleteros, pues hombre, ¿yo por qué tengo que cargarla si me la van a cargar? Es lo mismo, si Jesús le cargó la enfermedad tuya en la cruz, ¿por qué la vas a seguir cargando tú? ¿Por qué vas a seguir cargando la enfermedad? ¿Verdad? Les pregunto una cosa, ¿Jesús quiere la sanidad? Sí quiere. Sí quiere, definitivamente. Vamos a mirar varios casos en la palabra. Mateo capítulo 4, del 23 al 24. Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y dolencia. Su fama se difundió por toda Siria. Le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio y a los epilépticos y a los paralíticos, y Él los sanaba. Los sanaba, dice la palabra, todos. Todos, ¿a quiénes? Los endemoniados, los epilépticos, a todo el mundo. A todos, ¿da? Como la epilepsia, que se dice que la epilepsia es una enfermedad de origen del sistema nervioso, como una alteración del funcionamiento del cerebro. Dice la palabra que toda enfermedad, yo les pregunto, ¿será que hay alguna enfermedad que se escapa del poder de Jesús? No. Ninguna. ¿Por qué? Porque es que la sangre que Él derramó en la cruz es poderosa para abarcar toda enfermedad. Mateo 8, lea por favor el versículo 3 y luego el 16. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, si quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Sí quiero. El otro. Al anochecer la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios y Él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Amén, repita conmigo, Jesús quiere. Mateo 10, versículo 1 y 8. Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar a los espíritus malignos y sanar toda clase de enfermedad. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Entonces yo les pregunto, ¿será que Jesús sí estaba interesado en ver a la gente sanada? Tanto fue así que hasta mandó a los discípulos, los comisionó para que también fueran a sanar. Repita conmigo, Jesús sí quiere. Lucas 12, 15. Mateo 12, 15. Cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y Él sanaba a todos los enfermos. ¿A cuántos sanaba? A todos. Repita conmigo, todos. Lucas 5, 12 y 13. Un día Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús se postró rostro en tierra delante de él y le rogó, Señor, si quieres puedes quitarme esta enfermedad. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, si quiero, sana ya. Y en ese mismo instante la lepra desapareció. Repita conmigo, Jesús si quiere. Dígale al que tiene al lado, Jesús sí quiere. Dígaselo otra vez pero con fe. Él quiere, Él siempre quiere. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a estudiar a la luz de la Escritura cómo se produce la sanidad. Para mí es algo maravilloso. O sea, para mí, estudiar acerca de la sanidad es algo maravilloso. Hay personas que han sido grandemente usadas por Dios para ser instrumentos de sanidad. Sobre todo el ministerio de evangelista es muy usado para llevar sanidad a los enfermos. Nosotros hace poco estuvimos mirando en unas, ¿cómo es que se llama eso? Que cuando habla de los generales de Dios,
Hay un hombre en Estados Unidos llamado A. Allen, y nosotros vimos un video en YouTube de A. Allen y veíamos cómo estaba ahí el paralítico y él ponía la mano y se iba parando. Cáncer en el estómago, ¿se acuerda? Tato, acá está ahí como un palillo, no podía ni comer y se sentaba a tomar juguito con pancito, como si nada. O sea, era algo así instantáneo, era algo así, yo lo creo. Vimos el caso de varios hombres de Dios que el Señor usó tremendamente para traer sanidad a muchos enfermos, y la gente, o sea, eso era, estaba el hombre ahí sentado y oraba y pasaban los enfermos, iban pasando, tome la sanidad, todo eso por medio, o sea, el poder tan grande de Dios manifestado. Y todas las sillas de ruedas, al final de los servicios de sanidad, las sillas de ruedas quedaban arrumadas por allá en un rincón. Después ya el chicharrón era vender esas sillas de ruedas, o mirar a ver qué se hacía con tanta camilla, tanta silla de ruedas, tanta cosa que la gente tenía que usar, las muletas, ¿verdad? Muletas, sillas de ruedas, camillas, ¿qué se hacía con todo eso? La verdad eso ni supe, nunca se supo qué se hacía con todo eso, pero eso era ya parte de la historia, hacía parte del pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sanidad es el presente de esas personas, y esas personas acudían a esos servicios de sanidad. ¿Cómo se produce? Yo analizaba cómo se produce la sanidad, qué es lo que sucede. Es algo que usted no puede interpretar con su mente, usted no lo puede razonar, es algo sobrenatural, es algo que pertenece al conocimiento de Dios, es un conocimiento espiritual que solamente se recibe a través de la revelación del Espíritu Santo. Usted eso no lo puede comprender científicamente. Y muchos científicos y muchas personas han tratado de estar en servicios de sanidad, que mirando a ver, tratando de comprobar, no pueden hacer nada. Lo único que hacen es, dicen los médicos, la verdad yo no sé cómo la sanó usted el Señor, cómo la sanó usted Dios. Yo le hice un examen, ahí está el tumor, y ahora le otro examen y ya no está. No tengo ni idea de cómo pasó eso. Claro, el médico no sabe cómo, pero Dios sí sabe cómo. Es el poder sobrenatural, es la manifestación sobrenatural del poder de Dios, y es algo maravilloso. Los médicos no lo pueden explicar, los médicos no pueden dar razón de cómo se produce un milagro, de cómo se producen los milagros de Dios. Como la otra vez fue como con Camilo, ¿cierto? Que fuimos allá, el papá de una hermana que ya estaba desahuciado, o sea, ya lo habían desahuciado, nosotros íbamos a ir allá para orar por él, para que partiera con Cristo. Y a la semana siguiente le dieron de alta, y nosotros que despachándolo, Señor, en tus manos lo entregamos, Señor, allá en el cielo, Señor mío, gracias porque yo sé que va a estar contigo. Y el pobre señor, y ya no podía hablar, y ya lo guiamos en una oración de fe, y a la semana siguiente ya estaba afuera. Y llamamos, ¿usted cómo ha seguido, hermana? Yo llamándola en función de darle aliento. Seguramente ya partió con Cristo el papá. Hermana, ¿usted cómo se siente? ¿Cuándo puedo ir a visitarla? Y ella, no, lo que pasa es que estoy por acá con mi papá, porque, ¿cómo así? Es que por allá que estoy no sé qué, ya le han dado de alta, está otra vez en sus actividades. El poder de Dios, ¿cierto? Aún los planes, aún personas, pues tampoco le voy a decir que todos los desahuciados Dios los sana. Hay personas en su momento que Dios nos lleva a nosotros a orar por los enfermos, y Dios los lleva, o sea, Dios se los lleva con Él, pero parten con Él, como en el caso de la señora, acuerda, doña Emma, que partió con el Señor. Le pone a uno Dios en el camino a esas personas y Dios se las lleva, pero para estar con Él. Y hay otras personas que no era el tiempo de morir, que simplemente era opresión de demonios, que simplemente eran situaciones, y que Dios lo que hace es sanar. Dios libera a través del perdón, porque eso fue un día una liberación tremenda, me acuerdo. Él confesó en secreto, hasta la hermana no estaba presente, o sea, todo el mundo tuvimos que sacarlo para afuera, y en la sala donde él estaba, la sala de observación, él pasitico me decía cosas, mira, es que yo esto y aquello, y yo hice esto y aquello. Yo dije, bueno, vamos a orar, usted se va a arrepentir. Entonces en medio de su casi no tenía aliento, ¿se acuerda, mijo? Y chum, renunció, y empezó esa liberación, pero tremenda. Entonces era necesario resolver la situación espiritual para que la persona volviera a coger otra vez fuercita.
Como hay otros casos que Dios simplemente lo que quiere es resolver la situación para que la persona pueda partir sin ningún impedimento a su presencia. Pero la sanidad se produce de la siguiente manera. Ahí está la descripción, Marcos capítulo 5, del 29 al 34. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas quién te tocó. Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sin ninguna enfermedad. Había salido, repita conmigo, había salido poder de Jesús. La sanidad se produce cuando sale poder de Jesús hacia tu vida. Si sale poder de Jesús hacia ti. Así se produce la sanidad. Lucas 6, 19. Toda la gente quería tocarlo porque de él salía poder para sanar a todos. Mire, entonces, ¿por qué querían tocar a Jesús? ¿Por qué querían tocarlo? Porque de él salía poder. O sea, eso que estamos hablando, el poder sobrenatural, que no tiene que ver ni con una aspirina ni un acetaminofén. Estamos hablando de una manifestación que va más allá del entendimiento humano. Ese poder sobrenatural es el que sale de Jesús hacia las personas, hacia el cuerpo de las personas. Y eso es lo que permite precisamente que la enfermedad tenga que abandonar los cuerpos. Amén. Eso es lo que hace que la enfermedad tenga que abandonar los cuerpos. Entonces, Jesús si quiere, vuelva a ir conmigo, Jesús si quiere. Diga al que tiene al lado, Jesús si quiere. Dígaselo otra vez, pero con fe. Jesús sí quiere. Él quiere. Él quiere que seamos sanados. Amén. Ahora, una persona que ha sido sanada, una persona que quiere mantener esa sanidad, que quiere experimentar esa sanidad, debe conservar su relación con Dios, porque es que de él parte la sanidad. Ahorita estábamos hablando, no vayas a pecar para que no te venga algo peor. ¿Qué quiere decir? De que si una persona se descarriaba después de la enfermedad que había recibido, venía otra cosa peor. ¿Por qué? Porque al abandonar la presencia de Dios, la persona queda a merced del diablo y el diablo coge y le trae enfermedad. La sanidad también debe, o sea, el Señor nos sana, pero la sanidad que uno experimenta debe ser conservada en nuestra relación con Dios, pero también en el cuidado que debemos tener de nuestro cuerpo. Vamos a 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Amén. Entonces ustedes se imaginan, a mí me contó alguien una vez de ese deporte extremo, el salto en jumping. ¿Sí? ¿Cómo es? En bungee jumping. Ese salto es un salto extremo. O sea, usted se tira con una cuerda amarrada en los pies y cae al fondo. Hay un estiramiento, me explicó una vez el ortopedista que me estaba tratando en aquella época, me dijo que en ese estiramiento de la columna es tan extremo que los discos se pueden desacomodar y muchas personas que practican ese deporte terminan con problemas de columna vertebral, porque cuando hay un jalonamiento hay una desacomodación de discos y vértebras, porque lo estira al máximo, entonces los discos y vértebras, por eso que es un impacto muy fuerte en la columna. Igual yo sé que a mí Dios me había sanado de la columna, pero yo no me iba a tirar del bungee jumping al otro día. ¿Por qué? Porque uno tiene que cuidarse de la salud y ese deporte es un deporte extremo.
Finalmente, todos deportes extremos, hay muchos deportes de esos que directamente afectan la salud. Entonces, debemos también cuidar la salud, debemos comer bien. Hay personas que vienen y le piden al Señor, Señor, sáname de estos triglicéridos, Señor, sáname del colesterol, y después del culto se va a la vueltica, va al Palacio de la Chunchurria y se mete tremenda fritanga, tremendo platado de fritanga, ¿sí ve? Entonces uno tiene que ser coherente. No se trata de que usted no vaya a comer cosas que le gusten, de vez en cuando, sea sabio, no se coma todo el azúcar ahora, para que se lo quiten y después ya usted no pueda tomar más azúcar en toda la vida, no, de a poquito, tase, poquito, todos los días un poquitico de azúcar, sí, lo mismo la sal, no se la coma toda ya, cómasela así dosificadita, toda la salsa, todo, es que, mire, eso es algo cultural, hermanos, nosotros tenemos que aprender a comer bien. Si usted aprende a comer sano, si usted aprende a comer bien, si usted se cuida su cuerpo, usted también está contribuyendo a mantener esa sanidad. Si usted se enferma, Dios lo sana, pero el asunto es que usted no puede estar buscando en oración en el culto que Dios lo sane y usted sale del culto y se desmanda. Sale del culto y lo primero que hace es poner en riesgo su salud, alimentándose mal, comiendo muchas grasas o no sé qué, ¿cierto? Aún problemas de obesidad. Es de cuidarse, es de comer bien, es de alimentarse bien. Y eso también tiene que ver con el dominio propio, claro. Culturalmente, en nuestra cultura así de acá, de esta zona del país, no es común que la gente coma frutas, que tome agua, que coma verduras. No es común eso. O que la carnita sea asadita, no, mientras más gorda y deme el gordo nada más, mucho mejor. Ese es el común, el plato así rebosante de arroz, etcétera. Esa es la manera. Pero la palabra del Señor nos dice, glorificad, repita conmigo, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. No está solamente hablando de que no cometa pecado sexual, porque es que siempre usan este texto, solamente es para hablar del pecado sexual. No, también está hablando de que esto, póngase la manito acá, esto es un estuche, y el estuche hay que cuidarlo. Si el estuche se daña, es como cuando alguien tiene una guitarra y un estuche muy bonito, daña el estuche y de verá que la guitarra empieza a correr riesgos, ¿o no? Lo mismo, cuide el cuerpo. Es un estuche que Dios le dio y con este estuche usted va a estar hasta la venida de Cristo o hasta el día que Dios determine llevárselo con Él, que usted parta con el Señor. Ese cuerpo es temporal. No estoy hablando de que usted ya se va a hacer cirugías estéticas y que ya no sale del gimnasio y ya ni viene al culto por estar en el gimnasio, no. Estoy hablando de un cuidado sabio, o sea, prudente, de no contemplar su cuerpo más allá de lo que necesita contemplarlo, pero uno se lo cuida, uno se lo cuida, uno se lo debe, por eso nosotras las mujeres nos arreglamos. Ese concepto de que la mujer toda carilavada, toda lánguida y aún con vellos en las piernas, las piernas más peludas que el pibe Valderrama, eso no es de Dios, o sea, es de cuidarse, hermanas. No tiene que ponerse bonito, estar elegante, bien presentado, ¿sí o no? Eso es parte de cuidarse este cuerpo, de dignificar, vestir decentemente, pero tener una agradable apariencia, o sea, ser bien organizados, bien reposaditos. Lo mismo los hombres que están acá, afeitaditos, organizaditos, bien motiladitos, porque eso habla bien del Evangelio. Eso testifica del Evangelio. Imagínese un señor por allá, una señora bien patipeluda, bien carelánguida, bien despeinada. No, es que yo amo a Dios. No, es que yo glorifico a Dios y yo no quiero nada material, nada de este mundo deseo, ni bañarse deseo, pues. No, uno tiene que cuidarse. Eso no es tampoco así, hermano. Usted les da risa, pero es cuidarse el cuerpo. Diga al que tiene al lado, cuide su cuerpo. Cuide el estuche que Dios le dio. Es de cuidarse, hermanos. Por eso hay que pegar la caminadita. Todos los días media horita, pegue la caminadita, así sea para ir al centro.
pegue la caminadita, porque hay que ejercitar los músculos, uno tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. Eso también tiene que ver con la autoestima y la dignidad. A veces se cree en la vida cristiana que como uno es cristiano, entonces el cuerpo uno se lo tira como violín prestado, uno no se cuida, el cuerpo es lo que menos se mira, no, es que porque estamos de pasajeros en este mundo y que ya Cristo nos va a llevar. Entonces la gente no se cuida el cuerpo, la gente no respeta su cuerpo. Entonces no comen bien. Hay gente que no come simplemente que porque peleó con el novio o simplemente que porque amaneció de malas pulgas, entonces no come. Yo he exhortado a muchos hermanos aquí. Así está enfermo, así la comida no le sepa nada, usted no necesita que le sepa, no haga y no comer. Asuma que está bien preparada y listo, cómasela. Por fe, que está bien, cómasela. Coma bien, no dejen de comer. Usted deja de comer, se le bajan las defensas por caprichoso y se enferma más. Es así. Las defensas, mire, hay algo que yo aprendí, y es que las defensas se nutren de la alimentación. Si usted se la pasa comiendo hamburguesa y pura pizza, las defensas suyas van a estar muy graves. A toda hora dulces y a toda hora comida chatarra, no tiene buenas defensas. Pero si usted se alimenta de verduras, de frutas, de carne, o sea, lo normal, la alimentación normal, usted va a tener un nivel de defensas más fortalecido. Entonces, cuando viene un virus, hermanos, ustedes mismos han visto, cuando viene un virus, uno no puede decir, no, es que yo soy muy espiritual y a mí ningún virus me toca. Amén. Pero puede llegar un momento en que usted le da una gripa y eso no quiere decir que usted está en pecado, no quiere decir que es que usted está mal o que le falló la fe. No, le dio la gripa. Pero el asunto es que la gripa pasa un proceso, 2, 3 días y listo. No se tiene por qué quedar, usted no tiene por qué venir aquí hablando por señas, que porque, pastora, no, eso no es de Dios. O sea, el deseo de Dios no es que usted la enfermedad le avance. Aún personas que terminan con bronconeumonías y ese tipo de cosas, eso no es el diseño de Dios. El deseo de Dios es que seamos fortalecidos, que nuestro nivel de defensa sea fuerte, porque las defensas vienen del Señor. O sea, el Señor a través de su poder, que es grande, nos llena de sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Sí, yo sé que este tema es bien tremendo, es muy importante. La medicina alternativa, la medicina naturista, no es de Dios. Todo donde a usted le hablen de energías, todo donde a usted le hablen de chakras, todo donde a usted le hablen de medicina holística y yo no sé qué y más allá, hoy en día hay mucho médico que anda hasta con alfilercitos por aquí clavados y unas cosas todas raras. Todo eso son técnicas orientales y de acupuntura y no sé qué. Eso es diabólico. Eso no es de Dios, porque entonces el hombre está buscando otras alternativas en el ocultismo para tener sanidad por fuera de la fe o por fuera de la medicina tradicional. Medicina tradicional, acetaminofén, diclofenaco, etcétera, pues todo lo que hablamos, pero en lo posible la sanidad de Dios. Yo prefiero gastar menos dinero posible en medicina. Pero si a mí me ofrecen la medicina naturista, el no sé qué energético de no sé qué, yo eso no lo como, yo eso no lo consumo, porque eso trae en sí mismo todo un concepto filosófico, todo un concepto ideológico del poder de las energías, y eso es de ocultismo. ¿Me hago entender? Eso es de ocultismo. Entonces, eso usted no lo acepte, porque si usted está aceptando la filosofía de las buenas energías, está apartándose del conocimiento y la doctrina del poder de la sangre de Jesús. O sea, escoja la sangre de Cristo o las buenas energías. Ahí está para que escoja. Las energías a usted, todo ese concepto de chakras, energías y no sé qué, eso a usted nunca le da la sanidad como la da la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, todo eso no proviene de Dios, todo eso no es bíblico. Y lo que Dios quiere es que la sanidad que nosotros experimentemos, hermano, sea una sanidad real, una sanidad completa. Yo les digo algo, hermanos, yo sé por qué les hablo acerca de esto, acerca de la sanidad. Si yo no hubiera experimentado la sanidad de mi vida, si yo no supiera que la sanidad es real, yo no estaría predicando sobre eso. Yo creo en el poder de la sanidad. Y yo creo que para que Dios a usted lo sane, Dios lo puede sanar solamente a través de su fe.
a través de lo que usted crea del Señor. Póngase de pie. Yo creo firmemente en esa sanidad. Yo creo firmemente en el deseo de Dios, de que seamos todos sanados, de que seamos todos restaurados, y de que Dios no solamente viene a sanarte de una cosita y después otra cosita, no, Dios quiere sanarte de una manera integral, íntegramente, en todo. Y ahora lo estábamos cantando. Creemos en el poder de la sangre de Jesús, amén. El poder que derramó en la cruz, esa sangre preciosa que en la cruz fue derramada. Yo creo en ese poder de sanidad. Así es que vamos a orar, amén. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor por el poder de esa sanidad a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cierra ahí tus ojitos y comienza a darle gracias por esa sanidad. Recibe esa sanidad. Yo sé que muchas personas, aún durante el tiempo que estuvimos adorando a Dios, hubo muchas personas que experimentaron sanidad. El propósito de Dios no es que tú te quedes con una enfermedad toda la vida. Cada enfermedad tiene el momento de su sanidad. Cada enfermedad tiene una causa. La enfermedad no llega al cuerpo simplemente porque sí. Cada enfermedad tiene una razón de ser, ya sea para que tú te arrepientas de pecado y puedas ser libre de esa enfermedad, o porque simplemente es una enfermedad de causa natural que simplemente está allí al momento en que Dios la quita de tu cuerpo para Él mostrar su gloria. A Él le gusta glorificarse, a Él le gusta sanar a los enfermos, para que todo el mundo que vea crea, para que la gente diga, wow, ese Dios es real, ese Dios es verdadero. Así que levanta tus manos y ora al Señor, ora con todo tu corazón y recibe sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, en esta hora, toda dolencia en los cuerpos, ahora mismo sale en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús el poder de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Repita conmigo, Señor, creo en el poder de tu sangre. Me cubro con tu sangre preciosa y recibo tu sanidad. Creo en tu sanidad, la acepto, Señor. No solo, Señor, con el entendimiento intelectual, sino también en mi espíritu y en todo mi ser. Recibo tu sanidad. Gracias, Señor. Adora al Señor. Adóralo. Adóralo con todo tu corazón y comienza a declarar esa sanidad. Declárala con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús declaro, Señor, tu sanidad. Echo fuera toda dolencia en los cuerpos, todos los problemas, Señor mío, en los huesos, problemas de calcio, problemas, Señor, en la circulación, problemas de la visión. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro sanidad. Echo fuera toda enfermedad, echo fuera toda dolencia. En el nombre de Jesús, echo fuera aún todo espíritu atormentador de enfermedad. Sale fuera por el poder de la sangre de Jesús. Y declaro ahora mismo sanidad en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús.